Estimados televidentes, nuevamente nuestro programa de Mediodía Medianoche, transmitido desde Canal del Sur, desde el Estudio 3, con nuestro querido amigo Carlos Cabello Cárdenas. Vamos a iniciar una interesante conversación con diferentes temas que tenemos en nuestra agenda noticiosa. Ya, de nuestro programa, que vamos a conversar. Estimado Carlos. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente, queridos televidentes, para, como dice Boris, conversar sobre algunos temas importantes que han ocurrido en la semana. Y uno de ellos es la celebración del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio. Algo que es muy interesante de discutir, algunas cosas que han ocurrido, que es lo que pasa aquí en Chiloé con los recursos naturales. Y hay un hecho importante a nivel mundial que para esta fecha el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del convenio de París que se había celebrado hace unos años antes, en el cual se ponían límites a las emisiones de gases tóxicos a nivel mundial, y para disminuir el efecto invernadero y el cambio climático y todos estos fenómenos. Y eso es muy importante y grave porque Estados Unidos es uno de los principales países emisores de gases contaminantes y de efecto invernadero. Claro, los dos países. Así que eso es preocupante también y deja ver un poco las actitudes y los puntos de vista que tiene el presidente Trump en relación a ir aislando poco a poco a Estados Unidos del resto del mundo, de estas convenciones, por ejemplo. Bueno, ahí hay dos miradas ahí bastante egoístas del presidente desde el punto de vista como ciudadanía, como país, dejarlo aislado de un acuerdo que científicamente ya probado está, que deben los países industrializados o los países más ricos de este mundo empezar ya derechamente hace años a bajar la emisión de estos gases contaminantes, porque nos va a afectar de alguna manera u otra a todos, a todo el mundo. Ahora, él da una serie de argumentos, pero son muy egoístas, que no dice relación con un país que dice ser el más poderoso del mundo. Lo mismo China, pero ellos no se pronunciaron al respecto. Ahora, puntualmente, y llevando este tema al ámbito de la provincia, nosotros conocemos acá dos instancias, dos organizaciones que se preocupan del medio ambiente, que es Chiloé Silvestre y el SECPAM, que son las que yo conozco, digamos, su trabajo en la práctica, ¿no? Que también ayudan a preservar nuestro medio ambiente, que todos tenemos que tener conciencia de ello. Claro, y una de las cosas importantes que hacen estas organizaciones no gubernamentales es la actividad de educación ambiental. Así es. Que, bueno, todo el mundo dice falta de educación, falta conciencia, y realmente ese es uno de los pilares en los cuales puede afirmarse o descansar la conservación del medio ambiente hacia el futuro, la educación. Aquí en Chiloé siempre hemos tenido problemas con la utilización de nuestros recursos. Y ahora se hace más patente sobre todo los recursos pesqueros y los recursos del bosque, que cada vez van siendo utilizados en mayor escala y no hay un manejo de ellos para controlar esta utilización extrema que se hace de nuestros recursos. Claro. Y debiese, yo creo que la ciudadanía tomar conciencia de ese hecho, no ser reactivos ante una situación, ejemplo el agua, ponte tú, que es un recurso que escasea cada vez más en el verano. Podemos tener años muy lluviosos, pero esa agua no se acumula, esa agua cae a los lugares, digamos, donde precisamente no hay un cuidado o una preservación de este recurso hídrico, sino que se va directamente al subsuelo y de ahí al mar. Entonces, ese recurso no lo estamos sabiendo aprovechar. Yo creo que ahí también hay un trabajo que hacer, no solamente de estas organizaciones medioambientalistas, sino que de los municipios también, y la educación en los colegios, que es vital para los niños. Sí, pues en realidad aquí tuvimos invitados hace unos programas atrás a un grupo de
de ciudadanos que tienen un proyecto para realmente ir a nivel de rural, ir haciendo actividades también de educación ambiental para un manejo adecuado del agua. Por ejemplo, uno de los recursos que se desperdicia mucho es el agua de lluvia que cae en los techos de las ciudades, que puede ser recolectado y utilizado en algunas cosas como lavado de ropa, lavado de loza, y que eso disminuiría el consumo, digamos, de la red normal de agua. Eso es importante también y muy positivo. Lo otro que también tiene relación con el tema, creo yo, el tema medioambiental, es la lucha que están dando los pescadores artesanales en forma ya bastante clara en relación a la famosa ley Longueira, por el recurso pesquero que hay que cuidar y que deben dejar las grandes factorías, ya que ellos hacen una pesca indiscriminada de arrastre y quieren abordar la superficie que tienen derecho los pescadores artesanales, digamos, protegerla desde Arica a Punta Arenas, porque no es un problema de Chiloé, es un problema de todo el borde costero del país, y que en definitiva da la impresión que van a lograr que esa ley se haga de nuevo, no modificarla, sino que se haga de nuevo, que es lo importante. Claro, muchas veces también los pescadores han salido en sus protestas hacia las calles, es decir, hacer pública las falencias que tiene esta ley y lo perjudicado que se ven los pescadores artesanales por esta situación. Además que hay, como dices tú, la pesca de arrastre, que normalmente sabemos que son aparatos o artilugios que sacan todo lo que hay en el fondo del mar y también en el medio de la columna de agua, sin distinguir entre las especies que son económicamente útiles y de aquellas que no son. Y estas últimas se mueren también porque esta pesca de arrastre sube al buque y ahí con el peso del volumen de peces mueren los que no son utilizados y eso se bota. Entonces es un derroche de recursos y una alteración también de los ecosistemas del mar. Que es vital. Exacto. Tú tiempo atrás decías que la tierra no debería llamarse tierra, sino que agua, porque claro, la mayor superficie del planeta se cubre de agua. Entonces debiéramos tomar conciencia en forma definitiva nosotros. Sí, pues es como dices tú, un 70% parece del globo terráqueo cubierto de agua. Entonces, y de ahí hay recursos muy, muy importantes que utilizar, pero en forma racional. Siempre se ha dicho, de acuerdo a las estadísticas, que nosotros los chilenos, a pesar de la costa que tenemos, que es de casi más de 4.000 kilómetros, no utilizamos los recursos del mar, es decir, no consumimos pescado, no consumimos peces o recursos del mar, como otros moluscos, y estamos más orientados al consumo en cuanto a proteínas de carne, de vacuno, de cerdo, de ovino, y estamos de espalda al mar, pues dejando este recurso que lo utilicen otros países. Y la otra materia preocupante, que nuestro mar lo dedicamos a contaminar por las empresas mineras, las hidroeléctricas que vacían sus aguas al mar. No cuidamos este recurso pensando que va a ser infinito, que no se va a agotar jamás. Es probable que no se agote jamás, pero va a estar contaminado a grado tal que no van a existir peces. Entonces las futuras generaciones no van a conocer muchas especies que nosotros alguna vez hemos degustado en nuestra mesa, ¿no? Bueno, y nosotros mismos ya estamos sufriendo esta disminución de peces. Hay varios que en estas costas ya no se pueden ver. Por ejemplo, es muy raro ver, aunque ahora parece que están aumentando las corvinas y los robalos. Uno antes iba al mercado y no se veían este tipo de recursos. Y el atún también, este año. Pesca de atún, casi artesanal. Y hay también una relación entre, como tú dices, la contaminación de las industrias terrestres, siendo una de ellas la producción de celulosa, las plantas de celulosa, que se ha determinado que son las actividades más contaminantes que hay en todo esto de nuestra civilización. Bueno, en Valdivia tenemos el ejemplo, ¿te acuerdas?
Y estas plantas de fabricación celulosa aquí en el sur de Chile trabajan muy principalmente con el eucalipto. Y eso tiene también otro problema, que aquí en nuestra provincia casi todas las zonas libres de bosque están siendo plantadas con eucalipto, y también a veces se ha sorprendido que hay bosque nativo que se destruye para plantear eucalipto. Claro. Es una alteración bastante grave de nuestros recursos. Y tengo entendido que al respecto se tomaron medidas en relación a prohibir la plantación de bosques de eucaliptus, porque todos sabemos que el eucaliptus seca los lugares donde es plantado porque consume mucha agua para crecer, y está bien que Chiloé sea privilegiado aún en el tema de las aguas lluvias, pero va a llegar en un minuto que sus mismas emisiones seguramente claro. de gases van a hacer o provocar un efecto que empiezan a acidizar el suelo y ahí no crece nada más. Y yo creo que está bien buscar productos ya que te puedan ayudar a generar alguna instancia en el ámbito económico, generar industria, pero tiene que ser muy racional ese efecto, máxime si se está promoviendo de que el país, ¿no es cierto?, sea independiente, se descentralice o se desconcentre de Santiago. Entonces, ¿cómo en Chiloé vamos a pensar de que el bosque de eucalipto es una solución? No es una solución. Lo mismo que el tema eólico, el tema de la generación de otro tipo de energías dañando el medio ambiente. Leía que en relación a Hydro Aysén, que la generación de energía que va a producir el norte con la energía solar ya equivale en este minuto al 58% de la energía que hubiese producido Hydro Aysén. Imagínate. Claro. Sí, pues tiene que haber una tendencia hacia esta utilización racional de los recursos y utilizar energía que es limpia en cuanto a su uso, como dices tú, la energía del sol. Claro. Ahora también es necesario señalar que, por ejemplo, las instituciones del Estado que de alguna manera están regulando el uso de nuestros recursos, generalmente no tienen los fondos necesarios para que su fiscalización sea efectiva. Ahí tenemos el Servicio Agrícola y Ganadero, por ejemplo, con el control de la ley de caza, el Servicio de Pesca, el CERNAP, y la autoridad sanitaria también, que de alguna manera tiene que controlar las condiciones sanitarias que tienen los recursos. Por ejemplo, vimos en el caso de la marea roja que no se pudo detectar con anterioridad porque no existían laboratorios que estén controlando este fenómeno en forma constante. Claro. Y eso ahora, como dices tú, ahora se está corrigiendo este error, como dices tú, en una forma de reacción. Claro. No hay una actitud de producción y de invertir recursos de dinero, recursos monetarios, para que estos servicios puedan funcionar en forma correcta. Así es. La ley también hay que modificarla en muchas cosas porque las multas que se cobran son muy bajas. Entonces los industriales siguen con su método dañino para el medio ambiente porque ellos pagan una multa pero inmediatamente se recuperan porque son muy bajas. Claro. Y fíjate que siguiendo el hilo conductor que tú estabas señalando, en el tema salmonero, que ya está volviendo a salir a la palestra, leía que nosotros, en relación a Noruega, que es el productor número 1 de salmón, en relación a la cantidad de antibióticos que se le inyectan a los peces, estamos pero infinitamente adelante en esa materia en relación a Noruega, que ellos utilizan un 0,02 de antibióticos, y creo que son 2, una cosa así. Claro. Nosotros tenemos como el 356% más, lo que implica de que en algún minuto esos antibióticos van a ser transmitidos a nosotros como seres humanos, porque no van a desaparecer en la cadena de crecimiento de esos peces,
y va a quedar alguna traza. Y es lo que de nuevo se está poniendo sobre la mesa, discutiendo, de que Chile debiera racionalizar tanto en la cantidad de antibióticos como en la cantidad de peces que se crían por centro, que también es bastante alto, ¿no? Claro, la salmonicultura con el tiempo se ha transformado en uno de los impactos negativos más grandes dentro de los recursos marinos. Como dices tú, hay contaminación por antibióticos que puede pasar a la cadena de alimentación del hombre, y también hay, y esto de las enfermedades de los salmones se ha determinado que se producen porque hay mucha, como dices tú, concentración de peces en la jaula. Y esto para obtener un recurso monetario más rápido, y ahí se ve, digamos, el criterio que siempre ha existido en el uso de nuestros recursos. Se señalaba aquí también de la pesca artesanal un dato que es muy interesante, que con 5 kilos de harina de pescado se produce 1 kilo de salmón. Entonces un derroche de recursos, de proteína que se está realizando. Estos 4 kilos de diferencia no son consumidos, por ejemplo, por la población nuestra del país. Y dicen también que alrededor del 80 o algo aproximado de estos recursos pesqueros son transformados en harina de pescado. Claro, exactamente. Y eso va a la exportación, porque incluso los salmones que se producen en estos centros de salmones son consumidos por nuestra población. Casi todo va a la exportación. Claro, exactamente. Nosotros no consumimos casi ese tipo de salmón. No sé si afortunadamente, por el tema de los antibióticos, pero más al sur del país, en el sector de Punta Arenas, están realizando una campaña bastante fuerte en la oposición a que se instalen salmoneras, porque ellos conocen nuestra realidad. En la región la contaminación de las aguas es una realidad. No es una utopía, no es una falacia que hablan las mismas personas que viven en los sectores donde están los centros de cultivo, que las aguas están muy contaminadas, debiendo, creo yo, las mismas empresas productoras limpiar el fondo marino, dragarlo, a menos que estén anclados a mucho más profundidad de lo que algunas veces declaran, que es otro tema, y otra autoridad del Estado que debiera también ayudar a regular, como es la Armada, a fiscalizar ese tema. Y también hay una controversia alta ahí de que no lo están haciendo efectivo, ¿ya? Por lo tanto, aquí habría una especie de laissez-faire en el ámbito de salmonero. Es una industria que se puede explotar. Nosotros no estamos diciendo que no exista, pero tiene que ser racional, ¿ya? Y acá el actor fundamental, aparte de los salmones, son los trabajadores, ¿ya? Que también son ellos los que ayudan a que esta industria sea casi la número 1 del mundo, incluidos los trabajadores que se desempeñan en las plantas de proceso, que también supimos que va a existir un despido masivo de trabajadores, porque no sé si es por un cierre de ciclo o por medidas económicas de algún tipo de empresas que ya se están aliando, comprando unas a otras para ir cada vez más atomizando el mercado salmonero y controlarlo en menos manos, pienso. Pero bueno, yo creo que esos trabajadores también deben tener la suficiente hidalguía para reconvertirse y volver al origen, volver a la tierra. Claro, ahí eso de volver a la tierra yo lo encuentro que no es tan fácil, porque ya van como 2 generaciones de obreros que originalmente eran hijos de las campos. Pero obrero es una palabra también de obra, no es una palabra despectiva. No, para nada. Y esta gente que venía del campo ya es muy difícil que vuelva, porque mal que mal en la ciudad han obtenido más recursos económicos. Otro hecho importante también que no se conoce mucho es el uso de la leña, es decir, cómo el bosque está siendo transformado hacia la leña,
Y se ha calculado que el campesino chilote, y bueno, y en las ciudades también, el mayor uso que se hace del bosque nativo en Chiloé es para producción de leña y calefacción y cocción de alimentos. Sí. Y eso no se ve cómo pueda terminar. Y la forestación es una de las soluciones para obtener recursos para estas actividades. Y en ese sentido la plantación de eucalipto tiene esa fase positiva. Claro. Que el eucalipto tiene un crecimiento rápido y como combustible es bastante eficiente. Y eso es importante. Bueno, de eso vamos a tener que investigar aún más, digamos, en el sentido que pueden haber otras alternativas, no solamente la leña, para poder utilizarla como energético o calórico en nuestros hogares también, de manera tal de que se dé a conocer a la ciudadanía y que no sean caros, ya que estén al alcance de todos. Bueno, estimado Carlos, vamos a hacer un pequeño un breve corte, pero antes voy a recordar lo siguiente. Primero, mandarle un fraternal saludo a nuestro contertulio Jorge Carrasco, que está delicado de salud, está en recuperación. Le deseamos, digamos, que tire para arriba con fuerza, que todo va a salir bien. Además, les voy a recordar que el programa de Mediodía de Medianoche también puede ser sintonizado en Radio Océano 101.7 todos los martes desde las 20:30 horas, y además nuestras emisiones en Canal del Sur son los días lunes y miércoles a las 21:15 horas. Y algo sobre la alcancía. También, pues. La sexta jornada del Niño en Rehabilitación del Club de Leones de Ancud, del cual el programa de Mediodía a Medianoche está absolutamente comprometido en sacar adelante. Vamos y volvemos.